La intención tras la lectura de estas magras cuartillas es ofrecer a la discusión y al debate interdisciplinarios algunas consideraciones sobre la cuestión del género y el derecho, sobre el género en el derecho y, como veremos más adelante, lograr así reactivar la conversación multidisciplinaria a largo plazo, más allá de las fuerzas de coyuntura que demandan respuestas estratégicas e inmediatas. Se trata así de debatir sobre el reciente cambio de estado o de situación de la cuestión de género y su valor para cualquier formulación orientada a fortalecer, por un lado, la práctica de los derechos humanos en cualquier ámbito social y en particular en las prácticas jurídicas. Y por el otro lado, se busca conversar sin restricción alguna, proponiendo ideas y argumentos para alimentar la práctica crítica en estos tiempos de urgencia en cuestiones de justicia. Antes de proseguir, déjenme reunir de manera muy rápida los puntos críticos que acabo de leer. 1. La cuestión del género, es decir, el género entendido como una cuestión, como un problema, manejable en términos históricos, sociales y teórico-discursivo, y no como un dato empírico dado y fijo de una vez y para siempre. 2. La relación de este problema, es una relación histórica y también teórica, con el derecho, o sea, la responsabilidad social e histórica de la ley y el derecho con la producción del género y la crítica de género, del derecho y la ley. Y finalmente, el punto 3, el problema jurídico del género, y con él me refiero exclusivamente a las prácticas jurídicas como reproductoras del problema de género y sobre todo sus efectos de exclusión y violencia, y luego, por supuesto, las maneras de hacerle frente. Distingo, por si hablé muy rápido, entre la ley, o sea, el nivel de la ley, y el de la práctica jurídica, que no debemos confundir, aunque están puestos en relación. No voy a tener tiempo de discutir esto, voy a seguir adelante. Hemos mencionado aquí la crítica de dos maneras al menos, como práctica productora de sentido e inteligibilidad, cuyo marco solo es el debate, un debate colectivo, múltiple, heterónomo e irreductible, y aquí, perdón, a las ontologías de lo humano, o sea, hago referencia a mi carrera, ¿no?, la filosofía, a los psicologismos y otros discursos que reproducen los biopoderes contemporáneos. Voy a dejar algunas palabras, no las voy a aclarar, pero si quieren preguntarlas al final de la mesa, con todo gusto. Y además, por ejemplo, biopoderes, ¿no es cierto?, hace referencia a Michel Foucault. Y además nos referimos a la crítica de otra manera, señalando puntos críticos. Ellos son peligros a los que debe enfrentarse la sociedad civil y la universidad también cuando piensa los problemas de la sociedad civil, el género y los derechos humanos. De estos peligros se deriva una urgencia, que es lo contrario de naturalizar la violencia de género, como algo dado que está ahí, puesto que la urgencia necesita pensar para modificar. No solo pensar y hacer visible, sino que el pensamiento se acompañe de una práctica que modifique algo. En ese sentido, una urgencia. Se trata de una urgencia para el presente, pero también para el porvenir. Sin embargo, haremos un flaco servicio al porvenir si actuamos reactivamente, de manera inmediata, únicamente. Es conveniente, por el contrario, tomarnos tiempo para pensar, y el único apremio en este sentido es que vaya acompañado ese ejercicio de pensamiento de una permanente colectivización del pensar. Pues el pensamiento crítico interdisciplinario nunca ha de ser algo íntimo, una experiencia interior y encerrada en un cuerpo de mujer. Tendrá que ser un proceso en fuga de ese cuerpo de mujer individual, tiene que colectivizarse. Este cuerpo individual ha sido el que ha demostrado ser no un punto de partida anterior y exterior a las prácticas jurídicas, una especie de sujeto, ¿no?, anterior y exterior a la ley o a la práctica jurídica, puesto que ese cuerpo, digamos, oficial es, y esto es importante, producido
a la vez por máquinas enunciativas y máquinas corporales, día con día, minuto a minuto, como un cuerpo inferiorizado, violentado, victimado o obligado a callar, a prescindir de la toma de la palabra, sexualizado, ocultado a través de la naturalización de sus relaciones consigo mismo y con los otros cuerpos. Ese cuerpo, insistamos, ese cuerpo oficial, es aquello de lo que queremos librarnos como principio. Así pues, será a través de la práctica crítica en el discurso y especialmente en la conversación entre comunidades donde se ejercite cada vez más la toma de la palabra, que para las mujeres significa arrebatar la palabra a las maneras de exclusión ejercidas sobre todo por los especialistas y los expertos, con propósitos no únicamente identitarios. Y estoy entendiendo aquí lo identitario de una manera muy peculiar, como reconocimiento de nuevas identidades sexuales, sobre todo no identidades culturales o nacionales, sino como este tipo de identidades. Y por eso digo, no únicamente el propósito sería plantear nuevas identidades en este sentido. Los propósitos entonces serían proponer nuevas relaciones no autoritarias y también las maneras para pensar estas relaciones no autoritarias, es decir, los procesos de inteligibilidad, cómo hacemos entendible estos procesos en términos discursivos, en la academia, pero también en las relaciones que se establecen en el activismo social, en la literatura, porque no en el cine, ¿sí?, donde medie una manera de colectivizar el discurso. Libertario, diríamos en principio, aunque me reservo la posibilidad de modificar el término. Ahora se me ocurrió que libertario quedaba claro, para no confundirlo con autonomía, que partiría de la idea de un sujeto sentado en su propia finitud, en sus propios límites. Esto es, se trata de proponer y reformular las maneras y modalidades del ejercicio del aprendizaje de lo colectivo. Tenemos que aprender a estar juntas, orientado por la justicia de género. Una justicia, y esto me parece importante, no exclusiva al derecho, ni reglamentada, ni normalizada por las prácticas jurídicas. Una justicia, por ende, que se vive en lo mejor de las experiencias múltiples y diversas de lo humano cuando se hace otro, cuando estas experiencias de lo humano se transforman en otra cosa no calculable de antemano. Aclaremos, la justicia de género no es exclusiva de las mujeres, sin que esto signifique menospreciar sus heridas y su dolor acumulados por años y resurgiendo casi cada día. Es una justicia que quiere ajustar cuentas contra la violencia que produce el género a través de una estructura de dos cuerpos excluyentes, opuestos jerárquicamente, condenados a una división del trabajo naturalizada y a relacionarse lamentablemente consigo mismos y con los otros vivientes de cierta manera que reproduce exclusiones, reproduce la dominación y el autoritarismo. Maneras que entrelazan tanto haceres como decires. Por consiguiente, enfatizamos, los cuerpos son producidos mediante una configuración, lo que llamaba antes máquinas, realizados por la dominación, inventados en conjunción con la invención colonial de la raza y del racismo, la invención capitalista de la clase y, por supuesto, con apoyo en la biopolítica del sexo. Estas nociones habría que aclararlas, pero me sigo. Así tenemos cuerpos y discursos sobre el cuerpo cuyo deseo se ve minimizado, categorizado y encasillado, reducido a la inmediatez del goce. Aquí estoy pensando en términos de Guattari. La crítica, entonces, está altamente interesada en afirmar un cuerpo más allá del cuerpo individual y más acá de la ley del significante, por ejemplo, la ley del falo. Asimismo, este cuerpo colectivo, otro que estamos buscando, es algo que tiene lugar cada vez que la justicia tiene lugar como práctica.
no como sentencia, no como definición, sino como práctica permanente que no se acaba en una sentencia, que no se acaba en una buena sentencia, por ejemplo, de derechos humanos, que está abierta a seguirse pensando, porque toda práctica de justicia tiene que ser necesariamente una práctica crítica permanente. Porque ya hayamos conseguido algo las mujeres, no hay que suponer que ya todo se resuelve, porque la fragilidad de esas ganancias lo conocemos, inmediatamente se vuelve para atrás. Aquí en México lo hemos visto en el caso del aborto, ¿no es cierto? Lo que se había ganado, a los pocos meses se vuelve a perder. Ojo con esa fragilidad, hay que pensar con cuidado. Bueno, ahora lo que yo iba a leer al principio lo voy a leer ahora. ¿Todavía tengo tiempo? Sí. Ok. Una cuestión de justicia no es una mera cuestión de definición. Este sería el pequeño tip. Voy a leer puntos nada más para ver si puedo ir rápido. 1. Esta cuestión de justicia, este problema de la justicia, que no es una definición, implica una exigencia colectiva de justicia expedita, post facto, dirigida a las autoridades y sus instituciones, justicia en acto y en acción, con el propósito de evitar de manera inmediata la violencia de género y sus efectos sobre los cuerpos. Su configuración, la de este tipo de justicia, es la reacción. La pregunta es cómo instrumentar esta reacción y no quedarnos únicamente en ella, porque el punto 2 implica que a la vez se tenga que acompañar esta práctica de la justicia con una desconfianza colectiva, en principio de las mujeres, pero no únicamente, en la reducción de la justicia a un mero producto de las prácticas jurídicas. De ahí el nombre de la mesa. Hay una justicia más allá del derecho y más allá de las prácticas jurídicas. ¿Por qué? Porque las prácticas jurídicas tienden a reducir la justicia a un producto calculable, regulable, normativo o normalizador que produce hábitos y que permite escapar, por ejemplo, de los malos hábitos de la cultura que es falocéntrica. ¿Cómo? Si la cultura fuera algo fuera de las prácticas jurídicas que hay que combatir, y se puede hacerlo puesto que se sigue pensando en la práctica jurídica separada de otros ámbitos de lo social. Hay que volverla a pensar nuevamente con cuidado. Contra la reducción jurídica o contra la reducción a las políticas públicas, la justicia a la que he decidido llamar crítica, pero esto por supuesto se puede discutir, es entendida como un proceso colectivo, diferencial, inapropiable por las instituciones, distinta de regulaciones y normativas a las cuales siempre excede, pues vive, y aquí tomo prestada la palabra a Jean-Luc Nancy, vive un aparte, está aparte. Aparte no es otro mundo. Es la distancia, la diferencia entre lo que sucede y lo que siempre hace falta en el acto justiciero. Expresiones de dolor y de duelo de los familiares y amigos de las víctimas, las madres de las víctimas, de los feminicidios, que no encuentran ni olvido ni sosiego a sus emociones en los actos prescritos por la ley. Esta justicia viva y viviente es un asunto para ofrecer al debate interdisciplinario, multilingüístico, a la conversación entre la academia y los colectivos en defensa de las víctimas, es decir, proponer encuentros y discusiones más allá del momento de la lucha inmediata, ¿entiendes? Hay que darnos tiempo de discutir todo esto, con tiempo suficiente para oírnos y repensarlo. 3. Por lo tanto, esta cuestión de la justicia como cuestión, como problema, significa que no se renuncia a la interlocución con los poderes, a buscar el cambio en políticas públicas, pero tampoco se pierde la desconfianza, la sospecha de que la cuestión de la justicia no se cifra en el castigo a los culpables, ni se cifra en la reparación del daño, ni siquiera en las acciones simbólicas decretadas por organismos internacionales de derechos humanos y la firma de tratados por parte del poder público para llevarlas a cabo. No únicamente, dense cuenta, ¿no? La justicia es siempre una cuestión abierta, que se tiene que reactivar una y otra vez. Por ejemplo, ¿quiénes
son materia de justicia, distintos de sujetos de derecho. Si podemos extender esta idea de sujetos de derecho a algo más que ciudadanos, cómo se incluye a los migrantes, cómo podemos hablar otra vez de seres humanos o de vivientes, etcétera. Hay muchos temas. Por ejemplo, cómo podemos integrar a los animales y el ecosistema en general, que por lo menos en América Latina está muy ligada a las acciones de los grupos vernáculos que trabajan en relación con la tierra. Y las mujeres se dedican a ese trabajo y han introducido desde esto que se llama en general el pensamiento del sur, la necesidad de no separar el pensamiento ecológico o ecologista del asunto de las mujeres. Okay. La justicia, aquella que se anuncia en lo mejor que está ya sucediendo, y podemos cada uno de nosotros y nosotras pensar en estos hitos donde creemos que ya se está anunciando la justicia. Pueden ser manifestaciones en memoria de víctimas, pueden ser muchas cosas. Y estas cuestiones, esta justicia que se anuncia, ella misma ya está transformando lo colectivo, puesto que lo privilegia sobre lo individual, que siempre está cercado por los biopoderes, y esa, insisto, no podemos permitir que esa justicia sea reapropiada y expropiada, expropiada en el sentido de que el derecho o la ley diga la justicia solo me pertenece a mí, ¿sí? Es mi objeto y tengo una relación privilegiada con ella. Ni al derecho, ni a la ley, ni al aparato jurídico estatal, pero tampoco a los saberes privilegiados del tipo que sea. O sea, contra los privilegios. La justicia en realidad sucede en las discusiones comunitarias y no debe pertenecer a nadie. Primero, porque no es un producto, no es una mercancía y no es una propiedad. Ok, habría que pensar esto. Debe regresar esta justicia una y otra vez a los que la demandan, insistiendo en no reducirla, por ejemplo, a la reparación del daño, que en la reparación del daño solo se monetariza la vida y la muerte y se reduce la justicia al término de un mero intercambio que reclama siempre el silencio de las víctimas. La justicia se encuentra en los ejercicios de toma de la palabra, de toma de la ciudad entera, de toma de las calles, para que vuelvan a ser espacios colectivos, abiertos y no privados. Okay. ¿Sigo? Tercer punto, la situación contemporánea, el estado contemporáneo de la cuestión de género y el valor que se asigna a la noción. Porque si uno revisa la historia del feminismo occidental, va a encontrar que la palabra género no solo ha cambiado de significado, sino que el valor que se le asigna según los contextos y los discursos y los grupos que utilizan este discurso ha cambiado. Uno de los puntos que necesitamos dejar en claro es cómo, y por qué últimamente el estado del género como cuestión y su valor han cambiado. Esto merecería toda una ponencia y quizá un libro y una discusión. Voy a nada más decir muy pocas cosas. ¿Qué es entonces el término género hoy? Aunque sin duda se ha extendido su uso y ha sido cada vez más empleado en los medios, en la discusión coloquial y otros dispositivos de producción de subjetividades, ha perdido la fuerza combativa que alguna vez tuviera, recodificándose, pasando de máquina de guerra, el término es de Guattari otra vez, máquina de guerra de subjetivación contra la falologocracia, a una máquina enunciativa sociologizada, antropologizada, vuelta a academia, vuelta, lamentablemente, un nuevo biopoder generador de sometimiento. Y, por qué no decirlo, de privilegio para algunas de estas mujeres que dirigen institutos donde esto se discute, dirigen movimientos, reciben el dinero del exterior para poder viajar y llevar a cabo sus críticas de género. Pero fíjense, donde hay un privilegio, ojo, hay autoritarismo, y ahí volvemos a inmunizarnos contra la fuerza revolucionaria del feminismo y de la crítica de género. Esto es lo que sostengo, lo podemos discutir. El género, más precisamente la cuestión, el problema de género,
lamentablemente, insisto, se ha profesionalizado mediante programas de posgrado e investigación, premios y becas, planes y programas de estudio, publicaciones, colecciones, excluyéndose así otros usos críticos de la noción y otras prácticas donde ella era orientada a propósitos emancipadores. Este género olvidado de su experiencia de lucha se nos aparece como un poder más y un poder de toma de decisión. ¿Qué grupo se apropia de la palabra sobre los demás? Se apropia del espacio público de discusión, del escenario nacional e internacional, de los medios, de las nuevas tecnologías de la comunicación, de los apoyos económicos, de las estancias de investigación, etcétera. Y hay que asumirlo y hay que discutirlo. Me parece que la extensión del uso, por otra parte, que podemos pensar que es un éxito, ahora todo el mundo dice género y o feminismo sin pensar que es una mala palabra, acompaña desafortunadamente una pérdida de precisión enunciativa y un olvido de la historia discursiva de las luchas contra la producción de los cuerpos como cuerpos de género. Siempre ha de suponerse cierta pérdida de fuerza enunciativa en cualquier tipo de socialización de un vocabulario. O más bien, debemos suponer que esta pérdida semántica es siempre un riesgo implícito. Por eso hay que pensar en ella y precavernos para que esto no suceda. Por eso se ha insistido en expropiar los vocabularios de lucha y reapropiarse los viejos vocabularios consabidos, el ya y el algo dado, para nuevos propósitos. Es indudable que los términos se naturalizan, es decir, que al usarlos perdemos la costumbre crítica de interrogar los efectos que se producen al usarlos en su devenir. Efectos de todo tipo, políticos, culturales, éticos, etnológicos, que interesan al derecho sin duda y a la filosofía, que también se preocupa por el discurso, pero interesan especialmente a la lucha por la justicia. Y aquí creo que podemos proponer muchos ejemplos de esta pérdida, no solo de sentido, sino de valor. Esto, cuando un vocablo que es un vocablo producido por la lucha, es aceptado sin ningún problema por los medios de comunicación, por ejemplo, ojo, algo está pasando. Esto implica que hay una pérdida, pero sobre todo hay una pérdida de esta fuerza de la lucha, porque les digo, todas nuestras ganancias, todas las ganancias han sido tan frágiles que a la vuelta de la esquina las volvemos a perder. Entonces no podemos dejar de discutir y estar en guardia. Me faltaba hablar de otras cuestiones, aquí lo dejo para respetar los tiempos. 3 minutos. Bueno, lo que pasa, a ver si puedo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esta práctica crítica tendría dos, ya las he ido anunciando, dos lados. Uno, reactivación de un uso estratégico legal de argumentos, mediante lo que se va a hacer aquí en la tarde, por ejemplo, una revisión de las sentencias en términos argumentales, porque en términos argumentales tenemos una necesidad, responder a la pregunta cuáles han sido hasta ahora los argumentos del enemigo legal, ¿no?, del enemigo institucional, el enemigo, para dejarlo muy claramente, para protegernos de esos argumentos y tener argumentos para responder. Entonces, tenemos que usar la crítica de esta manera. Es inmediatista, insisto, es decir, es reactiva, puesto que lo que estamos haciendo es, por ejemplo, inventar escenarios donde, invitando a todos estos grupos a debatir, puedas inmediatamente identificar cuáles son los argumentos a los que tienes que atacar primero y a los que tienes que atacar después. ¿Entienden? Se trata de un trabajo crítico meramente estratégico. ¿Qué atacar primero y qué atacar después? ¿Qué conceptos son los que no podemos permitir y cuáles son con los que podemos negociar? Pero únicamente pensando en una situación que se tiene que resolver de manera inmediata, ¿entienden? Hay un riesgo, hay un peligro y no podemos permitir que estas mujeres, ¿no?, sean victimadas de una manera u otra por la práctica legal, ¿no? Entonces, defendemos de esta manera. Y, al mismo tiempo, otra defensa, es decir, otro uso de la crítica, a la que he llamado crítica sin coyuntura, más allá de la coyuntura, es decir, no una crítica reactiva
que esté medida por los tiempos y por una cierta urgencia, sino lo que llamé antes una crítica permanente, que además nos obliga a replantear, diríamos, agendas temáticas o de cuestiones que conviene discutir, cuándo conviene discutir, con quiénes habría que discutir una y otra vez estos términos. Creo que en el caso de este evento, ahí están las palabras: justicia, volver a pensarlas, y género, volverlo a pensar. Gracias. Ana María, déjenme que agregue, me pareció muy bien lo que acaba de decir Lucía, nada más agregar una cosa, sin querer hablar por las que estamos en esta mesa, las cuatro, pero pensar lo siguiente: la cuestión del género o la cuestión de la violenta producción del género sobre los cuerpos de los vivientes no es la oposición entre hombres y mujeres, puesto que los hombres padecen igualmente la configuración de sus cuerpos como cuerpos masculinos. Y no me estoy refiriendo únicamente a que hay homosexualidad, me estoy refiriendo a todo aquello que se considera un cuerpo masculino, un cuerpo femenino, heterosexuado u homosexual. Somos producidos, ¿sí?, por, vamos a llamarle así, por ciertas instituciones, ciertos aparatos, ciertas máquinas que producen la manera como nos referimos a nosotras o nosotros mismos y también las relaciones con los otros. En ese sentido, volver a plantear, como hace 60 años, que es la lucha entre hombres y mujeres, es no entender lo que género quiere decir. Y ojo con eso, porque si tiene un sentido radical, es que estamos integrando a todos los seres humanos. El género se padece y victimiza a todos, puesto que nos hace hombres o mujeres sin posibilidad de decidir otra cosa más. Se constriñe el deseo, ¿entienden? Por lo tanto, volver a plantear la lucha hombres y mujeres es no estar entendiendo, pero sobre todo no querer dar el gran paso de volver a pensar críticamente sobre la producción del género. Entonces, la invitación aquí sería, ojo, tenemos que seguir pensando género y dejarlo ya de reducir a que decir género es decir un feminismo que seriamente en términos de lucha, nunca estuvo presente como una lucha contra los hombres por el hecho de ser hombres. Justamente lo que aquí se dijo es, ojo, por ahí no va. Estamos hablando de cuerpos que somos obligados, configurados a pertenecer únicamente a un sexo y por lo tanto sufrir una forma de deseo muy reductiva, heterosexual, ¿no? Estamos reducidos a formas de autoritarismo, a jerarquías, y lo padecemos todos y todas. En el momento que esto se haga más claro, en términos críticos, estas preguntas desaparecen como preguntas, como interrogantes o preocupación. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Esto es importante. Perdón, ya. ¿Quién más quiere hablar? Respuesta tanto de Lucía como de Ana se responden algunas de las preguntas que les confieso que tengo la sensación que no entendieron en los muchos niveles de los que se hablaron aquí. Aquí estábamos hablando ya de romper precisamente lo que dice Ana María, toda esta lucha que desde hace mucho sabemos perfectamente que no tiene nada que ver con el feminismo entre los hombres y las mujeres. Eso posiblemente nunca existió. Y bueno, a la pregunta, para terminar con las preguntas como de base, es ¿qué actividades sugieren desde sus áreas profesionales para sensibilizar a la mayoría parte de la población sobre justicia de género? Bienvenidos, están en un congreso que intenta hacer eso, ¿no? Creo que es la única respuesta que puedo dar. Sí. Y no sé, ¿tú tienes otras preguntas por acá? Sí, tengo como 5 o 6. ¿Qué hacemos?
Empiezas tú y ahora sí, ¿tú tienes más? ¿O tocas? Yo tengo poquito. Bueno, pues vamos en el mismo orden. ¿Sí? Sí. Bueno, rápido. Una pregunta es que mencioné la dimensión biopolítica, ¿qué es del cuerpo? Pues es todo un tema importante. Hice referencia a que a finales de los años 70 en sus cursos, Michel Foucault planteó que junto con una sociedad disciplinaria que lo que hace es producir al individuo en tanto individuo, con todas estas marcas de género, por supuesto, además y cada vez de manera más más obvia, pero sobre todo cada vez más fuerte, también hay otra dimensión biopolítica que nos configura como población, como masa. ¿Sí? Y esto por vía de la salud, la medicina, las políticas públicas, en fin, pero tratándonos como población. Y a partir de que él señaló esto, se ha trabajado de muchas maneras. Pero lo que tenemos que recordar es una cosa, que biopoder, igual que antes, esta idea de lo disciplinar, es que no hay naturalidad individual del individuo humano. Somos configurados por ciertas prácticas y son de todo tipo, ¿no? Son prácticas a veces institucionales, a veces son prácticas generalizadas que no están antecedidas o gobernadas por una institución particular, sino que se dan de una manera más dispersa, pero lo importante es esto, no nacemos de una vez y para siempre como individuos de un sexo o de otro, con un interés u otro, sino que esto es configurado, incluso también de una manera discursiva, y aprendemos a hablar de nosotros y nosotras mismas de cierta manera. Es decir, lo que se configura, para decirlo muy rápidamente, es la relación con los otros y las otras y con nosotros mismos, de manera práctica y de manera enunciativa, es decir, mediante la verbalización, mediante el discurso, a reserva de que esto se pueda discutir un poco más. Yo en un momento dado hablé de que una de las maneras de proceder crítico es después que ha ocurrido un hecho que se considera un delito o un acto de injusticia, aquí hay que proceder de manera muy inmediata y reactiva para resolver esto, ¿no es cierto? Y por eso hablé de post factum, y aquí se me pregunta si existe la justicia ante factum, es decir, la prevención de la injusticia es justicia. Es una pregunta que quizá merecería detenerse un poquito, desarmarla y a ver cuál es la intención última de la pregunta. Yo quisiera decir que todo el trabajo sobre esto que llamamos la justicia implicaría no solo resolver el pasado, sino adelantarnos a un porvenir, haciendo que ese porvenir de alguna manera haga imposible otros actos, por ejemplo, de violencia. O sea, es evidente que el tema de la justicia no es únicamente o no se reduce al tema del pasado inmediato, ¿no? Que justamente esta otra parte crítica de la pregunta por la justicia y el género, que se hace lentamente, que se hace de manera colectiva y discutiendo, implica que lo que queremos evitar son ciertas formas de la violencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, se trataría no de educarnos para la justicia, puesto que me parece que eso sería, otra vez, creer que la justicia es un asunto que uno puede decidir de antemano y calcular. Y la idea es que, y perdón que siga un poco hablando de esta manera un poco abstracta, la justicia es incalculable, ¿entienden? Porque si se puede medir, si medimos la justicia, ya no es justicia. Lo cual no quiere decir que no trabajemos de manera inmediata para resolver cuestiones, que son cuestiones de justicia y delitos, ¿entienden? Tenemos que reservar la idea de la justicia e insistir, no la podemos reducir a algo medible, ¿no? Y implicaría que las experiencias de lo humano para mejor seguirían. O sea, en lugar de tener las medidas para el futuro y por lo tanto controlar el futuro, dejar que las generaciones que vienen después de nosotros tomen decisiones sobre lo que quieren considerar justo, ¿no? Y no dictarles el futuro posible, ¿no? ¿Cómo mantener el espíritu combativo de la categoría de género en un contexto institucional? De eso se trata esta mesa y todas las demás. Pensemos juntas y juntos cómo podemos hacer para que este espíritu radical
de la cuestión de género conserve. Si lo reducimos a un método, hacer esto y esto después, no estamos haciendo, creo yo, las cosas como deberíamos. La tarea es seguir planteando y seguir analizando. Si vemos que esta palabra género, feminismo, la que ustedes quieran, justicia, ya se ha disuelto en otras cosas, insistir otra vez, discutamos conjuntamente. Por ejemplo, la expresión justicia de género, si antes fue formulada en un espacio anglosajón determinado y bastante neoliberal, ¿no? Entonces, rescatarlo, sacarlo de ahí, expropiarlo y repensarlo de nuevo entre nosotras, con esta marca de el racismo inventado aquí por los españoles en América cuando la conquista, y que es un racismo de dominación, ¿no? Entonces, justicia de género sin estas marcas no podríamos pensarla, lo cual implica que conservemos un poco el cascarón, ¿no?, de justicia de género y lo llevemos hasta nuevos propósitos. Y hay que hacerlo todos los días y todo el tiempo. Cuando uno dice, ya le hicimos, qué buena definición, ojo, porque ahí ya hay un problema, ¿no? Bueno, me preguntan si propongo un método semiótico como recurso social para dar continuidad a las luchas feministas. Yo, desde mi perspectiva, tengo una crítica muy fuerte contra las semióticas que suponen que el elemento sustantivo de toda semiótica es el signo, ya sea entendido de una manera pragmática o entendido de una manera estructuralista o postestructuralista, porque lo que desconfío es la posibilidad de que haya elementos que sean simplemente como el soporte de muchas sustituciones de sentido. No estoy de acuerdo con esto y creo que lo tenemos que discutir, incluso discutirlo en palabras como género, ¿no? O sea, estoy en contra del falo, para decirlo muy claramente, como esta estructura de todo cambio posible sustitutivo, ¿se dan cuenta? Este falo y el signo son lo mismo, entonces empecemos a pensar de otra manera. No hablaría entonces de lo semiótico y hablaría más bien del devenir del sentido, y el sentido se construye colectivamente. Para acabar rápido, ¿no? Bueno, sigo. Se ha hablado del uso simbólico del derecho. Insisto, a mí esta palabra simbólico me causa problemas, porque detrás de todo ejercicio simbólico hay un fondo de sustitución posible. Esto equivale a esto, porque equivale a esto y quiere decir esto. Estas cuestiones sustitutivas, sin destacar el aspecto absolutamente diferencial, no me gustan y creo que causan problemas. Y termina uno hablando de una manera demasiado abstracta y volviendo a instaurar estos grandes fetiches, como decía Salete, y ojo con esto. Entonces, en ese sentido, no hablaría yo de lo simbólico. Creo que para intentar entrar en un poco en lo que quiere decir, además de cómo se ha dicho esta pregunta, cuando se habla del uso simbólico del derecho penal, quizá yo lo entendería a mi manera, un poco como lo que se está haciendo aquí. Es decir, tú haces prácticas o clínicas o talleres donde el derecho penal es puesto en cuestión, desmontado, cómo procede para uno aprender. Solo así hablaría de un posible uso simbólico, si es que entendí bien la pregunta. Por otro lado, si esto podría tener un uso emblemático, si es eso lo que se quiere decir, ojo con los emblemas porque se vuelven fetiches. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ya la última, ¿cómo pensar el concepto de justicia de género? Creo que Salete fue muy clara. Yo creo que las 3 y las 4 estaríamos dispuestas a invitar a que entre todas y con el trabajo de la sociedad civil, ¿no?, y del activismo de género de todo tipo, repensar qué queremos que sea esta justicia de género, ¿no? Y saber que va a tener un límite en cuanto al tiempo de utilización. Quizá dentro de 2 o 3 años haya que otra vez ajustar las tuercas semánticas y decir por aquí no, porque miren el uso que se ha hecho de esta justicia de género. Juntémonos de nuevo, discutamos como queremos entender. Pero justamente por esta disolución de la idea de género, que puede querer decir, como en las primeras preguntas se nos hicieron, feminismo entendido como las mujeres peleándose contra los hombres, ¿no?
Entonces, ojo, porque las palabras nos hablan, no hablamos nosotros. Ya.